Shalom Braja, paz y bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde tú te encuentres, te deseo lo mejor, que el Eterno te prospere y te sane conforme sana y prospera tu alma. ¿Cómo están mis hermanos y mis amigos? Gracias al Eterno estamos nuevamente aquí con ustedes. Vamos a continuar con las fracciones, con las parashot en plural, parashá en singular, de la bendita palabra. Vamos a aprender juntos y vamos, aquellos que amamos y adoramos a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, Yahweh su nombre, bendito su nombre, el Elohim de Israel, que Él desea que seamos uno con Él y que seamos Israel, porque Él escogió a su pueblo amado. Todos aquellos que queremos ser de este linaje, debemos de aprender a obedecer sus mandamientos. Y bueno, vamos a empezar con el libro de Vayikra, ¿verdad? Vayikra, que significa y Él llamó. En el libro anterior, que es Éxodo, vimos cuando el Eterno entregó los 10 mandamientos a los israelitas, a nuestro pueblo, y bueno, no nomás entregó los 10 mandamientos, sino a través del caminar en el desierto, nuestro amado Rey fue dando mandamientos porque el pueblo fue rebelde, hacía cosas que no eran buenas y el Eterno tuvo que ir dando mandamientos para que estemos dentro de lo que el Eterno nos pide, ¿verdad? Bueno, pues a partir de aquí, de este libro, además de los mandamientos, de los 10 mandamientos y de otros, a partir de aquí el Eterno empieza a dar indicaciones sobre los mandamientos y ordenanzas que deberían de hacer los israelitas, los que creemos en el Eterno, para mantener la Kedushá y acercarnos a Elohim. Hoy en día muchos de estos mandamientos no se practican, ya no hay el sacrificio del cordero, el sacrificio de la vaca, los palominos, ya no existen eso porque el sacrificio único y perfecto es nuestro Adón Mashiach, pero esto, lo que se empieza a practicar aquí es, digamos, que lo que iba a suceder o lo que se estaba profetizando o se estaba haciendo, lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach cuando vino al mundo iba a ser, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a leer bien la Biblia y que el Ruach HaKodesh nos dé la sabiduría, Yahshua HaMashiach fue un sacrificio y fue una ofrenda a Elohim. Fue un sacrificio para los pecados, ¿verdad? Y después fue la primicia, la ofrenda para Elohim. ¿Sí? Bueno, pues en su tiempo el Eterno permitió que este tipo de ofrendas y sacrificios, ¿verdad?, se llevan a cabo. Y como les comenté, fue la antesala de cómo nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach habría de salvarnos, ¿verdad? Pablo dice que es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, esos sacrificios que nuestro pueblo hacía por ordenanza de nuestro Adón Yahshua, de nuestro Adón Yahweh, pues fue lo que venía, la sombra que iba a venir con lo que iba a hacer Yahshua HaMashiach. Hay una cita que quiero compartir porque a lo largo de la historia de nuestro pueblo hebreo, el Padre Santo puso los sacrificios para que pues, la gente se mantuviera en Kedushá, hiciera lo que el Eterno pide, pero llegó el momento en que esos sacrificios y estas ofrendas ya no las hacían de corazón, ya no las respetaban como tal, y llegó en un momento el Eterno a aborrecerlas. Las aborreció y Él deseaba más, pues que lo amáramos de corazón y alma, ¿verdad? Y Él se gozaba con sacrificios de júbilo, como lo vemos en el Salmo 50, vamos para allá, antes de entrar en el estudio.
En el Salmo 50 vamos a leer el verso 25, dice, el que sacrifica, perdón, Salmo 50, verso 23, el que sacrifica acción de gracia me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación, ¿verdad? Entonces el Eterno eso es lo que busca, porque en su momento el pueblo sí lo hacía de corazón, pero llegó el momento donde el pueblo ya no quiso. Hoy en día es lo mismo. En algún tiempo nuestros abuelos, nuestros padres adoraron a un ser divino. No lo conocían como su nombre, pero eran pues dedicados. Venimos los hijos, los nietos, y los hijos y los nietos dejamos. No es que hayamos dejado la iglesia tradicional, sino que muchos inclusive se alejaron de esa iglesia tradicional. Y otros aprendimos la bendita Torá, aprendimos o supimos que este era el camino, la verdad y la vida. Y bueno, si nos vamos a Hebreos, antes de iniciar el estudio, en Hebreos 10, del 5 al 10, vamos a leerlo. Toma tu Biblia, Hebreos 10, del 5 al 10. Nuestro hermano, nuestro Moré, ¿por qué no decirlo? Porque también Rav Shaul nos enseñó, ¿verdad? Parte de la Biblia. Dice esto, dice, por eso cuando Mashiach vino al mundo dijo, sacrificios y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy en el rollo del libro que está escrito de mí. Aquí estoy en el rollo del libro que está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad, ¿verdad? Dice, primero dijo, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, aunque la Torá lo requería, ¿verdad? Ahorita es lo que vamos a ver, es lo que vamos a aprender. Vean que la Torá lo pide, pero ya aquí Shaul está repitiendo las palabras que dijo el rey David y que dijo Mashiach, porque él vino, ya el Eterno ya no quería sacrificios ni holocaustos. Entonces él vino a ofrecerse como sacrificio para la salvación de nosotros. Dice, entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. No quiere decir que quitó la Torá. Simplemente esos sacrificios no perdonaban el pecado fatal del cual estábamos perdidos. Ningún sacrificio o ofrenda que viene en la Torá podía a nosotros salvarnos. Yahshua HaMashiach fue ese sacrificio. Él dio su vida, derramó su bendita sangre para el perdón de nuestros pecados, y aquel que lo reconoce y aquel que declara que Yahshua es su Señor y Salvador y reconoce que resucitó de los muertos, él obtiene la salvación y la promesa de la resurrección, ¿verdad? Eso también está escrito en el Salmo 40, del 6 al 8. El rey Salomón lo profetizó y Yahshua lo cumplió. Bueno, yo les pido, mis amados hermanos y amigos, como en todas las ministraciones, que ustedes lean las fracciones. Si ustedes leen las fracciones con calma, con cuidado, tenemos una semana para leerla. Y si no te da tiempo esa semana, pues en la siguiente, no te saltes, para que, aunque hay muchos instructores de la Torá que predican las fracciones, pero a veces las llevan ya a un contexto más, digamos, ¿cómo se llama? Más adelantado, ¿no? Y creo que primero debemos de entender los fundamentos para poder entender y conocer a nuestro Adón. Estudiar las parashot, estudiar las fracciones, hacen que conozcamos a nuestro Salvador como lo es ahorita, que vamos a aprender por qué estos sacrificios, ¿no? O sea, ¿por qué se tendría que hacer sacrificios? ¿Por qué?
¿Por qué tenían que matar un borreguito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Pero era la antesala de lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach iba a hacer por nosotros. Les pido que lean la parashá, es de Vayekra, de Levítico 1:1 al 6:7. No son muchos capítulos. Probablemente tú vas a ver aquí y el Eterno le dice a Moisés que escriba los tipos de sacrificios y ofrendas que se deben de hacer, y puede sonar repetitivo, ¿verdad? Porque hacen lo mismo. Yo te quiero comentar que el sacrificio o la ofrenda es el derramamiento de sangre, ¿sí? O sea, llevan al animalito, y el que lleva el animalito mata al animalito, lo degolla, y entonces se derrama la sangre, y es donde entra en acción el sumo Cohen, el Cohen, y es el que hace que esparcir la sangre, ponerla en el altar, ¿verdad? Ese es el sacrificio, es la ofrenda. Pero después el Eterno nos dice qué debemos de hacer con la víctima, con el cuerpo del animalito. Y entonces ahí dice que pues, lo tenemos que despedazar y todo. Y en esta parasha, pues habla más de holocaustos. El holocausto es ofrendas todo quemada. Todo quemado. Hay ofrendas donde no se quema todo, pero la ofrenda queda para los Cohen, para el sumo Cohen y sus hijos, que en este caso en aquel tiempo era Aarón y los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces, por eso te digo, mi hermano, mi amigo, lee tú la parashá, léela, pero no la leas así como un cuento o porque la tengo que leer así de rápido. Léela con calma. Mira, a mí me llevó tiempo, no porque yo te esté explicando, la leí hoy. Llevo cerca de 10 años en el mesianismo, y hoy el Eterno me ha dado esa motivación para poderte explicar a ti, porque algún tiempo alguno me explicó, y yo quiero hacerlo de la forma más tranquila, sin correr, para que tú lo entiendas, lo leas y tú saques otras conclusiones, pero al final tú y yo y los demás estaremos enfocados en lo que pide nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Hay que pedir al Ruach HaKodesh, no nomás es leer por leer, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele sus misterios. Como te lo he dicho, la Biblia tiene muchos misterios, muchos tesoros escondidos, y dice, ¿verdad?, la palabra que el Eterno se goza con esconder secretos, y es de honra de reyes escudriñarlos. Bueno, pues vamos a leer el primer verso de la parashá, que es Levítico 1:1, y dice así: Yahweh llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión y dijo, ¿vale? Nuevamente, Yahweh llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión y dijo. Muchos creemos que todos los mandamientos se dieron en el monte, ¿verdad? Pero aquí vemos que no, que también en la tienda de reunión dio instrucciones, e inclusive cuando iban caminando en el desierto y pasaron por las aguas amargas de Mara, también dio instrucciones nuestro amado rey. Nuestro amado rey da instrucciones, y a ti te va a dar instrucciones, y aun cuando a veces mucha gente no se acerca a la Biblia, a la Torá, te hace sentir esa instrucción, porque la palabra dice que Él nos pondría la Torá en la mente y en nuestro corazón. Y créanme que hay mucha gente que a lo mejor no ha estudiado la Torá, pero sabe lo que es malo. Y lo mejor de esto es que no lo hace, no hace lo malo. Pero hay gente que hace lo malo, sabe que es malo, lo hace, y cuando se le reprende dice, no, pues yo no sabía, aunque sí lo sepa. Y hay que tener cuidado, porque ahí está pecando doble, porque hizo lo malo, sabía que era lo malo, 3 veces, hizo lo malo, sabía que era malo, y después niega que es malo. Aguas. Y aquí vamos a ver un pecado por eso, y es en el último capítulo, y lo vamos a ver con calma. Bueno, los dos primeros capítulos nos hablan de ofrenda de gratitud, y es
y de paz. El primer capítulo nos habla de ofrenda de gratitud, perdón, de gratitud, el 1 y 2, y el tercer capítulo nos habla de una ofrenda de paz, ¿verdad? Gratitud es dar gracias, Padre, gracias porque me bendijiste, porque siempre me diste salud, gratitud, ¿verdad? Y el de Shalom, el de paz, es, ¿cuándo tienes paz tú? A ver, mi pregunta, ¿cuándo tienes paz tú? ¿Cuándo tienes Shalom? ¿Cuándo dices tú, estoy en paz? ¿Cuándo? Pues cuando tienes salud y cuando tienes bienestar, ¿verdad? Si no tienes bienestar y no tienes salud, entonces el pueblo hacía una ofrenda de Shalom, porque iba a pedir que tuviera paz, tuviera salud, tuviera bienestar. ¿Sí me explicó? O sea, hay que diferenciar eso. Se los comento para que vayamos analizando, ¿sí? ¿Por qué se ofrecían estos sacrificios? En el capítulo 1 habla de ofrendas de gratitud, son ofrendas de gratitud, pero ¿cómo las tenía que hacer? De hecho, el Eterno dice en el capítulo 2, fíjense lo que dice en el verso 2 del capítulo 1, dice, di a los israelitas, cuando alguien de voluntad traiga ofrenda a Yahweh, la ofrecerá de ovejas o vacas. Voy a leer otra versión. A veces hay que tener mucho cuidado en las versiones, porque a veces los lenguajes modernos omiten palabras que son claves, ¿verdad? Claves, porque si después vamos a ver, en algún lenguaje moderno generaliza pueblo, y en otro, en las versiones antiguas dice, dile a los israelitas. Uno dice, dile al pueblo, y otro dice, dile a los israelitas. Entonces, ojo, cuando se habla de pueblo, es el pueblo que salió de Egipto con todo, y los egipcios y muchos, o sea, salió pueblo. Y cuando dice, dile a los israelitas, se refiere a los israelitas. Tenemos que ser muy observadores en las Biblias, porque eso nos puede traer confusión. Bueno, vamos a leer el verso 2 del capítulo 1 en la versión moderna. Dice, cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme de ternero y cabritos y cordero. ¿Sí? O sea, estas son ofrendas de gratitud, son voluntarias, y el Eterno no las prohíbe. Dice, está bien, pero yo te voy a enseñar cómo se debe hacer. Y es lo que nos enseña. Entonces, agradeciendo al Eterno, ¿verdad? Estos sacrificios, si los razonamos, pues ya se hacían desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Porque el Eterno, como dice la Biblia, el Eterno los vistió, ¿verdad? Con túnicas, con vestidos, porque ellos, cuando tuvieron el pecado, ellos dicen que se hicieron delantales con hojas de higo, pero hoy, como en ese tiempo, sabemos que la planta, el higo, se pudre. Dice la palabra que hoy en la mañana rebosa la planta, pero en la tarde ya se está marchitando. Entonces, ellos se habían vestido con vestidos, ¿cómo se llama? Que se acababan rápido, y el Eterno les hizo vestidos. ¿Y de dónde les hizo vestidos? Pues sacrificando algunos animalitos para vestirlos. Y después vemos con Caín y Abel que también ofrecieron, y bueno, desde ahí vienen los sacrificios. Entonces, el pueblo, aun cuando el pueblo salió de Egipto y que estaba acostumbrado también a otros sacrificios, a otros que le hacían a otras entidades, el Eterno no se olvidó de su pueblo y los empezó a enseñar. Les empezó a decir, mira, está bien, tú quieres ofrendarme algo, hazlo así. Entonces, el primer capítulo habla de la ofrenda de gratitud, y dice el Eterno que tenía que ser de animal, vacuno o ovejuno, ¿verdad? En el ovejuno podían usar cordero o cabra, pero pide que sea macho, ¿verdad? Y también podría ser ave, tórtola o pichón. ¿Y por qué vacuno, ovejuno o tórtola?
pues esto era por si en el momento no tenían la vaca, pues podía ser oveja. Y si no tenían la vaca ni la oveja, pues podía ser ave, ¿verdad? Menciona cómo debían ofrecerla y qué hacer con el cuerpo, como les había dicho. Era una ofrenda de holocausto, todo quemado, y el 100% era entregado a Elohim. Aquí hay que entender dos cosas claras. Como les había comentado, el sacrificio era degollar a la víctima y la expiación o el perdón del pecado era cuando la sangre era vertida o derramada en el altar, ¿verdad? Y después ya se quemaba todo el animalito, pero el Eterno ahí hasta te dice cómo tenías que destazarla, cómo tenías que quitar la grasa, cómo eso, separarlo en orden, porque nuestro Elohim es de orden. Es por eso que yo te invito, no te voy a leer todo porque nos llevaríamos tiempo, mejor te doy lo más sintetizado, pero tú léelo y verás que, pues que es entendible. La Biblia es entendible, no es una carga pesada y podemos saber lo que se practicaba en aquel tiempo y lo que nuestro rey Yahshua HaMashiach iba a hacer por nosotros. En el capítulo 2 se menciona las ofrendas de granos. En el capítulo 1 fue de animalitos, en la 2 también de agradecimiento, pero son granos, son cereales. Menciona en este capítulo las diferentes formas que podían ofrecer el grano, ¿verdad? Una de ellas era el grano recién cortado. Menciona el capítulo 2 cómo era ofrendado, qué tenía que hacer el Cohen, y el resto de la ofrenda pasaba al Kohanim. ¿Sí? O sea, cuando se ofrecía el grano así crudo, recién cortado, ahí la Biblia nos dice que el Cohen tomaba un puño de grano y ese puño de grano lo quemaba. Y entonces ese era el holocausto. Y aquí nos marca y nos dice que la ofrenda toda quemada es ofrenda grata al Eterno. Esa ofrenda quemada era algo especial para el rey. La tomaba como algo especial, algo formidable, magnífico, como honrar al rey, ¿verdad? Porque también en el anterior quemaban las grasas, quemaban todo eso. Y eso era aroma grato. Cuando tú en la Biblia encuentras la palabra grato aroma a Yahweh, es que es algo extraordinario, algo hermoso que en aquel entonces el Eterno le gustaba. De hecho, uno de los salmos, creo que no me acuerdo qué salmo, a ver si ahorita me llega a la memoria, dice, al último, dice, entonces te agradarán los sacrificios, los holocaustos de todo quemado, porque en un momento el Eterno ya no quiso sacrificios, ya no quiso, los aborreció. Y es por eso que nuestro don Yahshua HaMashiach, como les platiqué, como está en Hebreos 10, 5 al 10, Él se presentó como sacrificio, porque Él era el único digno que podría rescatarnos, ¿verdad? Entonces en un futuro, no es que hagamos sacrificios o que volvamos pero ahorita lo que se agrada al Eterno es que nosotros hagamos sacrificios de exaltación, le cantemos, le adoremos, porque también como dice la Biblia, Él busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Bueno, entonces ahí en esta parte, cuando los granos recién cortados, el Cohen quemaba una parte y todos los demás granos que llevaban como ofrenda, se le quedaban al sumo Cohen y a los hijos, ¿verdad? En este caso era Aarón y sus hijos. Otra forma de ofrecer el grano era el grano cocido, ¿verdad? Hacían pues tortas, panes, ¿verdad? Y estos panes eran cocidos en diferentes formas. El Eterno sabe que el pueblo, por las diferentes condiciones o las diferentes formas de cocinar, sabía cómo lo iban a ofrendar. Algunos tenían horno, otros nomás tenían sartén, otros tenían cazuela, ¿verdad? Y lo hacían en diferente, y el Eterno no es no, ¿sabes qué? No dice él, va a ser en puro horno y en horno.
¿Por qué no? Porque no todos tenían la capacidad de tener horno o de hacer un horno, o no todos tenían la capacidad de tener sartén, ¿verdad? Entonces usaban lo que mejor tenían, ¿verdad? Y estas ofrendas o estos panes no llevaban levadura, ¿sale? Menciona las diferentes formas según la capacidad de cada individuo. También menciona que la ofrenda no debería llevar levadura. Y parte de la ofrenda era quemada en el altar, siendo de grato aroma a Yahweh. Como les comentaba, menciona que las ofrendas quemadas a Yahweh son cosas apartadísimas, hermosas, son kadoshim, ¿verdad? Menciona que las ofrendas quemadas son cosas santísimas. Prohíbe quemar ofrendas que lleven levadura y miel. Entonces aquí llegamos a una conclusión donde en verdad nuestros antepasados no comían pan con levadura, comían pan sin levadura. Y fue hasta Egipto es donde empezaron a comer pan con levadura. Y es por eso que el Eterno les menciona, porque venían del mundo, venían de Egipto, donde se había descubierto la levadura y se les hizo grato, rico comer así. Sin embargo, el Eterno dice, no, si me vas a ofrendar, ofréndame sin levadura, y si quemas el pan, que no tenga levadura y que no tenga miel. Los granos podrían ofrecerse como primicias, es lo que también nos marca este capítulo. Y bueno, de aquí es donde, ¿verdad? El Eterno en las 3 fiestas nos pide esas primicias, y son puras primicias de grano. En ninguna de las 3 fiestas pide sacrificios de corderos o de terneras, ¿verdad? Sino él pide, su ofrenda de él es de grano, ¿verdad? Y en Pesach, que apenas pasó, Hamatzó y las primicias, Bikurim, la ofrenda es la gavilla de cebada, y en Shavuot, que viene pronto, es la gavilla de trigo, ¿verdad? Es hermoso, hermano, amigo, hermana, amiga, aprender las cosas del Eterno. A veces pensamos, ¿no? Pero es que aquí nomás los sacrificios. Cuando tú empiezas a orar y el Eterno te da de su bendito Ruach HaKodesh, te empieza a mostrar las maravillas. Te empieza a mostrar las maravillas. Y es cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te llena. Esas son las manifestaciones del Ruach HaKodesh. No que te estés vomitando, o que te estés cayendo, o que te estés ahí riendo, y que exaltes, y que... Eso no. Esas son herejías. Hay que tener cuidado. Y lo digo por ti, por mí. Dice la palabra que hasta los apartados serán engañados. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Y bueno. Y cuando estaba hablando de las primicias, los granos se podían ofrendar como primicias, y estos no se pondrían en el altar en grato aroma. No se podían ofrecer, o sea, no se podía. El Eterno todavía nos dice, esos no los quemes, no me los ofrezcas en grato aroma. ¿Por qué? Porque el Eterno deseaba que nosotros, que el pueblo, los consumiera, que nos agradáramos con esas bondades que el Eterno nos da, ¿sí? En un momento, en el aprendizaje que yo tenía, y que ofrecíamos, por ejemplo, primicias de fruta y todo, y se llegaba a pensar, pues ya, esas ya fueron ofrendadas, hay que enterrarlas. Eso no quiere el Eterno. El Eterno, cuando tú ofreces una ofrenda de primicias y todo, es la manifestación o la verificación de decirle al Eterno, Padre, usted me ha bendecido, y mire, aquí está todo lo que usted me ha dado. Y Él se complace regresándolas, ¿verdad? Para que nos las comamos, ¿sale? Bueno, por último, en este capítulo menciona que toda ofrenda cocida se tiene que sazonar con sal. Nunca debe faltar la sal. Si se ofrece como primicias, y las ofrendas que se ofrecen como primicias, se debe de tostar al fuego las espigas, y se ofrecerá el grano nuevo molido. Y el Cohen quemará en memorial parte de la ofrenda y del aceite con todo y su incienso, y la ofrenda abrazada al fuego para Yahweh. Recuerden, la ofrenda
quemada era de grato aroma para Yahweh. Esto se lo estoy explicando, mis amados, pero ojo, esto ya no se hace. No lo vayan a intentar en casa y para agradar al Eterno voy a prender el incienso. No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No hay templo. Puedes levantar un altar. Puedes adorar al rey. Es bueno que aprendas cómo adorar al rey. Cómo orar al rey. Y bueno, te doy un anuncio. Pronto compartiré o haré noches de oración en YouTube y en TikTok. Vamos a abrir 2 canales. Va a ser transmisión en vivo y vamos a empezar un programa que se llama Aprendamos a Orar. Y el objetivo es que tú y yo y todos aprendamos a hablarle al Eterno para hacer las cosas que Él agrada y que siempre nos resguarde, nos cubra, nos alimente y siempre nos tenga en su mano poderosa. Los martes a las 10, ya pronto estaremos primeramente ya orando. Va a ser 15 minutos, 20, para que no nos extendamos y estemos siempre bajo la cubierta de nuestro Rey. Bueno, en el capítulo 3 se mencionan las ofrendas de Shalom, como les había dicho, ¿verdad? Esto es cuando uno pide por salud y bienestar. Esta ofrenda debe ser de animal. En diferentes Tanaj, Biblias, mencionan ternera, que se ofrezca una ternera. Entonces yo me di la tarea de, bueno, ¿qué es una ternera? Bueno, la ternera es un animal vacuno, pero menos de 1 año, ¿sí? Es un animal vacuno macho o hembra menor de 1 año, porque es cuando la carne está suave, tierna y no tiene mucha grasa, ¿sale? También puede ser de oveja y cabra. Los animales no deben de tener ningún defecto. Menciona el modo de ofrendar y lo que se debía hacer con la víctima y la sangre de la víctima. Les digo que la sangre siempre tendría que ser esparcida en el altar, ¿sale? Y bueno, no lo mencioné antes, pero no deberían de tener ningún defecto. La sangre era vertida en el altar. Menciona las provisiones de no comer grasa. Aquí hace énfasis de no comer grasa, pero está hablando de la grasa que se obtiene donde los miembros que se van a quemar son separados, como los riñones, están llenos de grasa. Eso no se debe de comer. De hecho, ni se comía porque todo era en holocausto, en todo quemado, ¿no? Pero lo menciona el Eterno porque más adelante vamos a ver que los hijos de un profeta, de un Cohen Leví, sí comían la carne, no respetaban la palabra del Eterno y hacían cosas que no eran buenas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el sacrificio era de todo quemado y nuevamente era aroma agradable a Yahweh. En el capítulo 4, en este capítulo, el Eterno nos indica los pecados de inadvertencia. ¿Qué es eso? Bueno, esos pecados son aquellos que no son intencionados, sino que por error, por olvido, por no darse cuenta, los comete, ¿verdad? Los comete. Y bueno, en el capítulo 5 vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, ¿hoy en día hacemos lo mismo? Sí, hoy en día hacemos lo mismo. Y muchos, cuando todavía no empezamos con la Biblia, con la Torá, amar al Eterno en verdad, cometemos un pecado por omisión. ¿Cuál? A ver, yo les voy a mencionar uno. Cuando, por ejemplo, ustedes van a la tienda y pagan, y de repente les regresan cambio y les regresan de más, y se lo llevan, ¿verdad? Y dicen, ya me bendijo el Eterno, ¿verdad? Ese es un descuido. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué es pecado. Ustedes piensan que es una bendición, que el Eterno los bendijo, pero no es cierto. Y cuando nos damos cuenta que es pecado, pues aquí la Biblia dice que hay que restituir, ¿sí? Hay que llevar eso y aparte dar un 20% más. Hay que tener cuidado. Mejor hay que regresarlo. Si tú te das cuenta, regrésalo y no tienes que pagar el 20% más porque te diste cuenta y porque aceptaste que te dieron de más. Pero hay unos que dicen, no, pues a mí me lo dieron, lo siento. Abusados, ¿sale? Bueno, aquí
pecados intencionales, no intencionales y pecados con intención. El pecado con intención, bueno, aquí no habla el de pecado con intención, pero el pecado con intención, si tú sabes que robar es malo, si tú ya lo sabes, ¿verdad? Cuando los niños están chiquitos y los llevas al centro comercial y de repente ellos agarran el carrito y se lo llevan, pues no lo saben. No es un pecado intencional ahí, no lo saben. Pero tú, papá, si vistes a tu hijo y se llevó el carrito y sabes que se lo robó y te pones a reír y dices, bueno, pues ya ni modo, ya quédatelo, y entonces estás pecando. Hay que regresar con el niño, con tu hijo. ¿Sabe qué, señorita? Mi hijo tomó esto, discúlpeme. Y asunto acabado. ¿Qué tan fácil es, qué tan fácil nos pone el Eterno no contaminarnos, no pecarnos? Sin embargo, a veces creemos y damos por obvio, no importa, ya déjalo, está bien. No, siempre tenemos que hacer lo correcto. ¿Ok? Este pecado de inadvertencia podía cometerlo el Cohen, podía cometerlo el pueblo, el jefe del pueblo y el individuo. Cuando lo cometía el Cohen, involucraba a todo el pueblo. Obviamente, el que pedía perdón era el Cohen, pero el pecado caía sobre el pueblo. Cuando lo comete el pueblo, obviamente el Cohen pues a lo mejor los exhorta y el pueblo tiene que hacer el sacrificio. Cuando lo cometía el jefe del pueblo, digamos el presidente, el principal, el príncipe, pues el sacrificio o la ofrenda lo tenía que hacer el jefe del pueblo. Y si la cometía el individuo, pues el individuo. Obviamente si el individuo cometía un pecado, no le iba a ir mal al Cohen, ¿verdad? O al pueblo, sino al individuo. Como muchos ahora, o algunos, es que el pueblo está pecando, por eso nos va mal. No. Si tú te mantienes en santidad, el Eterno te respalda, ¿sale? Si tú te mantienes en santidad. Cuando el Cohen, bueno, muy bien, es que aquí lo tengo repetido. Ok, bueno, eso es en el capítulo 4. También menciona que cuando... permítame. Ok, bueno, eso es en el capítulo 4, ¿sale? Los sacrificios que cometían cada quien. Ahorita vamos a ver los ejemplos de los pecados de inadvertencia. En el capítulo 4 también menciona cómo tenías tú que sacrificar y también cómo tratar a la víctima. En el capítulo 5 se mencionan algunos pecados de inadvertencia, pero antes de empezar esos pecados de inadvertencia, menciona un pecado de aquel que logra ver algo malo, lo llaman como testigo y lo niega. Lo voy a leer para que lo entendamos, porque a lo mejor los estoy enredando. En el capítulo 5, verso 1, dice, si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará su pecado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra, no andarás chismeando. Pecado para el que chismea y pecado para el que lo escucha. Es mejor si me vas a venir a decir cosas que me involucren, porque te pueden involucrar sin haber visto, sin haber estado presente, te pueden involucrar en algo que no es bueno. Ten cuidado, ¿sale? Ten cuidado. Es muy dado en el mundo. Cuánta gente murmuradora, chismosa, y que a veces te van a contar cosas que a lo mejor no sucedió y tú ya estás hasta diciendo cuánta cosa que no es buena, ¿sale? Entonces aquí lo marca el Eterno. Entonces es lo que digo, es lo que les digo, hermanos y amigos, hermanas y amigos, que estudiemos, escudriñemos la palabra, porque muchas veces no sabemos y lo hacemos, y esos son los pecados de inadvertencia, ¿verdad? Miren, voy a leer en los versos 2 del capítulo 5, 2, 3 y 4, que vienen los ejemplos de los pecados por inadvertencia. Dice así, dice 2, o si alguien sin darse cuenta toca algo impuro
sea cadáver de bestia o animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro y culpable. ¿Este pecado sigue vigente? ¿Tú qué piensas? ¿Verdad? Pero, bueno, si sigue vigente, ¿cómo me limpio? ¿Verdad? Dice el 3, o sin darse cuenta, toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo, y si después llega a saberlo, queda culpable. Una inmundicia humana. 4. O si alguien sin darse cuenta jura hacer mal o bien, como se suele jurar, y después lo entiende, queda culpable. Eso del jurar, muchos dicen, no, sí, yo juro porque estoy diciendo la verdad. Bueno, yo como consejo, mis amados hermanos y amigos, dice Yahshua HaMashiach en uno de las Besorá, dice él que él nos recomienda que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún cabello de nuestra cabeza, que no juremos, porque Él conoce nuestro corazón. Tú podrás ser muy correcto, muy sincero, muy legal, y puedes jurar. Tú piensas que puedes jurar, porque lo que tú dices, pero ¿qué pasa si alguien te viene a contar algo que no viste? Y no, lo juro porque él me lo contó, te lo contó, y sí pasó o no pasó. Entonces, si Yahshua nos dice no jures, pues vamos a hacer caso a nuestro Padre, ¿no? No juro, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Simplemente, no vas a jurar. No debemos de jurar. Pero bueno, te lo dejo a tu libre albedrío, a tu libre opción. Tú decides. Bueno, y entonces aquí nos explican en este capítulo 5 todos los pecados de inadvertencia. Hoy podemos manejarlo como cosas higiénicas y antihigiénicas. Imagínate en tu casa, tienes cucarachas y todo, y aplastas una cucaracha, la explotas y sale un aroma no agradable, ¿verdad? Y te ensucia todo el piso con agua, gérmenes, y la dejas ahí, no trapeas, vámonos. ¿Sí me explicó? O sea, quedas impuro. Tu casa queda impura, tú quedas impuro, oliste semejante barbarie, dicen por ahí. Entonces, creo que lo más recomendable es no matar con tu pie las cucarachas, tratar de ser higiénico en tu casa, no tocar, o sea, es lo que se recomienda. Sabemos que por la sangre bendita de nuestro don Yahshua HaMashiach estamos cubiertos y estamos sanados, pero no podemos estar jugándole al vivo, ¿sí? No podemos estar contaminándonos. Hay que respetar las leyes que marca el Eterno. En el caso de cuando la mujer menstrua, no te digo que no la abraces, pero debe de tener su privacidad la mujer, debe tener su privacidad el hombre, debe tener su privacidad, y limpieza total en tu casa, ¿sí? Entonces, aquí ya menciona el Eterno cómo te limpiarías, cómo harías esa expiación cuando hicieras estos ritos, ¿verdad? O estos cuando te impurificaras, cuando pecaras por error, ¿verdad? Y bueno, el Eterno pide que el Eterno pide que todos los que cometan pecado, que todos los que se hayan impurificado, que todos pues tengan el valor de declararlo y de reconocerlo y presentar sus ofrendas por el pecado. Esta ofrenda sería de animalitos, podría ser cabra o cordero. Menciona que si el pecador, puede ser de ¿cómo se llama? De vacuno o después de cabra o cordero, y menciona que si el pecador no tuviera dinero para comprar un cordero, ofrecería palomas o tórtolas, ¿verdad? No quiere decir que sean pobres, sino probablemente no traían el dinero suficiente para comprarlo. Porque, por ejemplo,
Joseph y Miriam, cuando tuvieron a Yahshua, ofrecieron tórtolas y palominos. Y la gente se le facilita decir, es que eran pobres. O sea, digo, ¿dónde ves en la Biblia? De hecho, aquí no dice, aquí nomás dice, si no tuvieran dinero para comprar. Recuerden que Miriam y Joseph andaban de viaje, fueron al censo y a celebrar las fiestas de Sukkot y tenían que pagar la morada, tenían que, o sea, sí me explicó, o sea, pongámonos en tus pies. Hay veces, hay días que tú y yo no traemos lo suficiente, ¿verdad? Y el Eterno es tan compasivo, tan hermoso, tan bueno, que en ese momento, si cuando no traías lo suficiente, cometías un pecado y querías resarcir ese pecado, pues te daba la opción de hacerlo de diferente forma, ¿no? Bueno, y y si no tuvieran para palomas y tórtolas, pues se ofrecería harina, ¿verdad? Y pues estas ofrendas no se pondrían ni aceite ni incienso, las de harina. Bueno, dice, solo las palomas y las tórtolas se ofrecen dos de cualquiera de las dos especies, y una sería para holocausto en honor a Yahweh y la otra sería para el pecado. En los demás sacrificios no son de holocausto, por lo tanto, como lo marca en Vallecrac 5.3, todo lo que sobra será para el Cohen, ¿verdad? Y bueno, quiero leer ¿cómo se llama? El capítulo 5 del verso 14 al 19. Vamos a leerlo. Dice, porque aquí menciona cuando nosotros ofendemos al Eterno con las cosas sagradas de Él, ¿verdad? Lo voy a leer. Dice en el capítulo 5, verso 14, Yahweh dijo también a Moisés, cuando alguien sin darse cuenta peca en las cosas sagradas, santas, consagradas a Yahweh, traerá como sacrificio por su culpa un carnero sin defecto, conforme a su estimación, en ciclos de plata, según ciclos del santuario, como ofrenda por el pecado. Restituirá todo lo que haya defraudado por las cosas santas y añadirá la quinta parte de su valor y lo dará al Cohen, quien hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento de Yahweh, será culpable y llevará su culpa. Traerá al Cohen por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto, y el Cohen expiará el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. Es un sacrificio de reparación y ciertamente era culpable ante Yahweh. Cuando cometemos errores, ¿verdad?, que van ligados a los mandamientos, que van ligados a las cosas sagradas del Eterno, se toman como pecado. Y digo, no quiero hablar de más, y no quiero poner palabras que a lo mejor no son o no las entendemos, pero podría aquí hablar sobre los diezmos, y estoy hablando de los diezmos no en dinero, sino en fruta, en granos, en aceite, ¿sí? Que a lo mejor no se daba lo que debía ser, no se daba completo y se tomaba como pecado. Por eso se tendría que restituir. Este es un tema que hay que verlo con calma y con la madurez suficiente para no malentenderlo. Y bueno, llegamos al último capítulo de la Parashá, y el Eterno aquí pues es preciso y nos habla del fraude, de cuando se comete un fraude contra el prójimo, ¿verdad? Y no lo da por perdonado. Hay que tener mucho cuidado, y lo marca como si se lo hicieran a él. Cuando uno le roba al prójimo, cuando uno abusa del prójimo, cuando uno ofende al prójimo, dice Yahweh, es como si me estuvieras ofendiendo a mí, ¿sí?
Voy a leerlo en la versión moderna y después en la versión normal. Pero aquí en la versión moderna hay algo que me gusta y se lo voy a comentar. Dice, capítulo 6. Yahweh también dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolver algo que había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí. Y si encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado el día que presente su ofrenda para pedirme perdón. Deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además, llevará al Cohen un carnero sin ningún defecto. Es lo que les comentaba, ¿verdad? Que cuando te encuentras, te dan un cambio de más, te encuentras una cartera, tu hijo se llevó el carrito, y después reconoces que, bueno, hay muchos que dicen, no, pues a mí me bendijo el Eterno, es lo que dicen, y lo que están haciendo es que están maldiciendo más, porque el Eterno no te bendice así. Te estás volviendo ratero, mentiroso, y estás poniendo palabras que el Eterno no ha dicho. Entonces aquí es donde el Eterno nos indica. Si tú te encuentras una cartera y en la cartera viene la identificación, devuélvela. Porque si no, después la tienes que devolver. Aparte tienes que devolver el 20% y imagínate. Si te encuentras un celular, busca ahí. Ahí debe de venir el teléfono o de quién es. Si te dan cambio de más, regrésalo. No necesitas de esa forma. El Eterno sabe cómo hacerte llegar la bendición económica. No te la tienen que dar maltratando o quitándole dinero a otro. Como hoy en día mucha gente se dedica a extorsionar, a pedir dinero, a sembrar miedo para robar. Hay de ellos. Y yo pido que se arrepientan. Yo pido que hagan conciencia, que el Eterno les mande miedo y temor a hacer cosas malas, para que se arrepientan y busquen la verdad. Porque robar, porque mentir, son pecados tan graves que matan. Son igualitos a un asesinato. Mis amados hermanos, mis amados amigos, gracias por escucharme, gracias por compartir este momento. Espero que haya sido de bendición. Lee la Biblia, no te quedes con lo que yo te cuento, no te quedes con lo que alguien te cuenta. Lee la Biblia, el Eterno tiene mucho que enseñarnos y gocémonos en su palabra. Te deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente parashá y en algunos videos que voy a grabar para bendición de todos. Shalom Brajá, paz y bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.